La pensión es la mensualidad que recibe el afiliado al momento de pensionarse. Cuando una persona termina de trabajar, deja de recibir un sueldo y para compensar ese sueldo se le da una pensión que es fruto del ahorro acumulado que ha hecho en el sistema privado de pensiones durante su vida laboral. Es como recibir un salario cuando uno ya no trabaja y es el fruto de los ahorros que han hecho durante su vida laboral. Las pensiones sirven para que la persona al momento de jubilarse, al momento de dejar de trabajar, reciba un ingreso, tenga un ingreso que le permita de alguna manera seguir solventando los gastos diarios que tiene cualquier persona. Es el sueldo que le va a permitir vivir el resto de sus días. Existen típicamente dos sistemas de pensiones. El sistema de contribución definida, que suele ser un sistema privado, y el sistema de beneficio definido, que suele ser un sistema manejado por los gobiernos. En el régimen de contribución definida, el afiliado aporta mensualmente a un fondo personal, a una cuenta individual. Con este fondo, que puede ser tan grande como el afiliado decida, porque depende del ahorro que él hace, se calcula la pensión que recibe en el futuro. Todos los meses contribuyes el mismo porcentaje de tu sueldo y construyes tu propio fondo individual y con lo que acumulas, cuando te jubilas, se paga tu pensión. Ese es el sistema conocido como de cuentas individuales de capitalización. Es decir, la cuenta es mía y se capitaliza, crece cada vez que yo aporto. En el régimen de beneficio definido, como su nombre lo dice, la pensión que recibe el afiliado está acotada por lo que el Estado ofrece. Estos regímenes suelen ser administrados por el Estado. A diferencia del sistema de contribución definida, el fondo al cual el afiliado aporta es un fondo común. Y con este fondo común se calculan las pensiones. La pensión no depende tanto del aporte del afiliado, ya que esta está definida. Si uno aporta 10, 20 o 30, la pensión que va a recibir va a ser la misma. A ver, para lograr una buena pensión, yo diría que hay tres factores. El primero es cuántos aportes hace, cuál es la disciplina del ahorro de una persona durante su vida laboral. Segundo es el monto que ahorras, cuánto de tu sueldo destinas para generar este fondo. Y tercero es cuál es la rentabilidad que las AFPs obtenemos de ese ahorro. Entonces, esos son los tres factores principales que ayudan a obtener una buena pensión. Eso no es igual en todos los países, cada país tiene una edad de jubilación que puede ser distinto. En general, en todos los países, tanto Latinoamérica como Europa, la edad de jubilación está muy cercana a los 65 años. La contribución mensual por concepto de pensión varía dependiendo del sistema y del país. En los países desarrollados, por ejemplo, se suele contribuir entre 15 y 20% del salario para poder obtener mayores pensiones. En Latinoamérica, el aporte de la mayoría de los países está alrededor del 10%. Uno puede voluntariamente aportar más, es decir, si yo soy un trabajador dependiente y que quiero tener un mejor fondo, puedo voluntariamente aportar más sobre el fondo que ya vengo contribuyendo mes a mes. O pueden aportar aquellas personas que no están obligadas, es decir, un independiente o una persona que no está en la economía formal, puede también abrir una cuenta en el fondo de pensiones y hacer aportes voluntarios para construir una pensión. El seguro de vida de invalidez lo que te ayuda es a prevenir cualquier contratiempo. Uno nunca está libre de un accidente fatal que deje a tu familia desamparada. Lo que hace el seguro de invalidez y sobrevivencia es, si algo de esto sucede, la compañía de seguros completa tu fondo para que tu familia o tú, en caso de invalidez, puedan recibir una pensión que te permite tener una vida normal y poder solventar tus gastos hacia futuro. A ver, existen en la mayoría de los países dos modalidades de pensión: la renta vitalicia y el retiro programado. La renta vitalicia es cuando uno, con el fondo que ha acumulado en la AFP, le entrega el fondo a una compañía de seguros a cambio de una mensualidad de por vida. Es decir, yo le doy mi plata a una compañía de seguros y ellos me devuelven todos los meses, hasta el día que me muera, una mensualidad. Retiro programado funciona con la AFP
yo dejo mi fondo en la AFP lo sigue administrando, obteniendo rentabilidad y me va dando una mensualidad hasta que se acabe el fondo. Entonces, la gran diferencia entre las dos modalidades de pensión es si entrego todo el fondo y me dan una pensión de por vida o si entrego mi fondo y me dan la pensión hasta que se acabe. En mi opinión, cuando una persona va a vivir solamente de su pensión, le conviene la renta vitalicia, porque si por ahí vive 90, 95, 100 años, siempre va a tener una pensión. Cuando una persona tiene en adición a su fondo de pensiones otras fuentes de ingresos, es decir, se compró un departamento y tiene una renta, o tiene ahorros en un banco, etc., puede asumir el riesgo que el fondo se le acabe y tener la pensión con la AFP. Otra de las diferencias entre la renta vitalicia y el retiro programado es que el retiro programado, el fondo, si es que yo muero antes, lo pueden heredar mis beneficiarios, mi familia. En la renta vitalicia no se hereda y el fondo deja de pagar la compañía de seguros deja de pagar la pensión cuando yo o mi esposa fallecen. En realidad, todos deberíamos tener un sistema de pensiones porque todos en algún momento vamos a dejar de trabajar y para poder solventar nuestros gastos cuando no trabajamos tenemos que tener un ahorro.